Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 54. Leemos la palabra como está escrita, dice así: cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie, bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor, nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Padre, ayúdenos, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo dirija este momento. Habla en nuestras vidas, oh Dios. Que sea, Señor, oh Dios amado, tu palabra, esa guía, Señor, que tanto necesitamos todos. Que seas tu Padre Celestial ministrando en nuestros corazones. Que seas tú dirigiéndonos, oh Rey. Sabemos, mi Señor, que es el momento de afianzar las bendiciones, las promesas que has hecho. Pues, como lo dijo tu siervo Salomón, como lo dijo tu siervo Salomón, tú cumples cada una de las promesas. Tú, Señor, no varías. Los que cambiamos somos nosotros. Los que variamos la situación con respecto a nuestra vida somos nosotros al no serte fiel. Pero tú sí eres fiel. Tú, Señor, siempre cumples. Ayúdanos, oh Dios, a ser obedientes, para que cada una, Señor, de las bendiciones que has prometido, Padre Santo, sean en nuestras vidas, Rey soberano. Alabado seas, glorificado por siempre y para siempre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos. Hermanos, cuando se lee esta porción de la palabra, cuando se está estudiando la palabra de Dios, qué bueno es tener un alto panorama de todo lo que ha pasado y lo que pasará en el futuro. Porque la Biblia eso tiene, que cuando le da el panorama no solamente es del presente, sino del pasado y del futuro. Es una ventaja que usted y yo tengamos este hermoso libro, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Aunque lo escribieron hombres, no fue por iniciativa humana, sino, como dice las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo reveló a los profetas para que ellos escribieran. Y eso lo leemos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 1. En el verso 10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Eso lo escribió Isaías en el capítulo 53. Pero se da usted por enterado, por entendido, que si los profetas escribieron esto, no salió de su propio pensamiento. Porque cuando alguien está escribiendo sobre algo, quiere hacer una tesis, quiere desarrollar un tema, esa persona saca de lo de su mente, su corazón, y sabe lo que está poniendo porque sale de él. Mas sin embargo, los profetas hablaron y escribieron no de lo que salía en su corazón, sino de lo que el Espíritu Santo les hacía escribir, les hacía hablar, les inspiraba. ¿Comprende? Porque si dice la palabra que ellos se preguntaban lo que acababan de profetizar, lo que acababan de escribir, y algunas cosas no las comprendía, ellos tenían que obedecer, escribir. Ellos eran como esa grabadora. Bueno, ¿se acuerda usted de esos aparatos que utilizaban cassette de cintas magnéticas? De los cassettes. Y esa grabadora usted las ponía y ellas empezaban a sonar según lo que la cinta magnética. Bueno, después pasaron los discos, los CD, los compactos, porque antes había unos long play ¿qué era? De vinil, de negros, de acetato, y era lo que sonaba. Mas sin embargo, todos esos aparatos eran repetidores de lo que estaba grabado en ese disco. Haga de cuenta y caso que el profeta hablaba no de su corazón, sino de lo que el Espíritu Santo le revelaba, de lo que tenía que decir. Y algunas cosas solo decía: háganlas, díganlas, escríbenlas, porque hay cosas que Dios tiene y no las revela a todos. Leamos lo que dice Deuteronomio. No pierda esa porción de Pedro, porque vamos a regresar. Pero en Deuteronomio 29 nos habla exactamente de esto. Oiga lo que dice esta porción: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos. Ese es el propósito, de que obedezcamos sus ordenanzas, de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Ahora regresamos una vez más a la primera carta del apóstol Pedro, y nos dice así en el versículo 11: se preguntaban los profetas a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora, esta buena noticia, o sea, este evangelio, les fue anunciada a ustedes por medio
de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Nos queda ahora bien entendido que no fue voluntad de ellos, iniciativa de ellos. Cuando se escribió este libro, se escribió dirigido por el Espíritu Santo. Es por ello que usted y yo debemos de clamar al Padre y pedir de su Espíritu Santo para tener el anhelo de leer la palabra, para que en lugar de que estemos leyendo tonterías que el mundo pone, mira, hay cosas tan obscenas ahora. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que ya no tiene escrúpulos para escribir cosas vulgares. Yo siento que ofende mi corazón y mi alma cuando veo una mala palabra ahí. De repente, mejor ya no sigo leyendo si está eso. Me lo quieren mostrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de mí, siento que se ofende. Es como aquel que le presta atención a alguien que está hablando vulgaridades y se queda ahí. No, eso no es necesidad. Debes de entender que todo eso contamina. Algunas cosas que escuchamos, vemos, son involuntarias, mis amados hermanos. Porque nosotros no podemos decirle a todas las personas que están en la calle: ¿por qué anda así? ¿Por qué habla así? No podemos hacer eso. Pero cuando usted y yo tengamos la oportunidad de alejarnos, de poder contrarrestar eso, hagámoslo. ¿Sí? Hay herramientas, hay armas. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se ofende, pero eso es bueno, ¿sabe? Eso es bueno, porque si usted siente que se ofende, no porque sea un delicado o porque sea un gran religioso, sino porque usted siente que, a mí me pasa, siento que hasta un dolor al ver algo que no está correcto, eso significa que estamos bien, estamos vivos espiritualmente. Y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros se llega a contristar, se entristece. Si nosotros continuamos oyendo y viendo esas cosas, usted va a forzar a que el Espíritu Santo se contriste. Lo triste del caso es que se aleje. Yo no sé por qué me están saliendo muchas palabras repetidas. Vamos a Filipenses. La carta a los Filipenses nos habla algo muy importante. Qué bueno es cuando usted estudia la palabra a fondo. No la lee solamente por leerla, sino que deja y dice: Señor, háblame. Quiero escucharte. Quiero, oh Dios Todopoderoso, hacerle, Señor, las cosas correctamente. Filipenses, vea en el capítulo 2. Siempre que usted lea la palabra, dígale: Señor, enséñame, háblame, y Dios le hablará. Verso 16. Capítulo 2, verso 16 nos dice: aférrense, que quiere decir sujétense, agárrense fuertemente, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Quiere decir que cuando usted y yo leemos esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, usted y yo daremos frutos. No lo haremos para quedar bien con el pastor, con los hermanos, sino porque usted quiere agradar a su Señor. Al dar fruto se sentirá feliz. Mire, cuando nosotros andamos cumpliendo la palabra, nos sentimos felices hasta con nosotros mismos. ¿Y eso cómo es, hermano? Déjeme decirle que así pasa.
Hay gente que está tan molesta que ni ellos mismos se soportan. Hasta con ellos mismos. Les sale algo mal. Agarran las cosas y las tiran. Vi un hombre, bueno, estuve trabajando en un lugar que estaba ahí y se enojó, no sé con quién habrá estado hablando. Agarró el teléfono y lo aventó. Y el teléfono salió en dos partes. ¿Se acuerdan aquellos teléfonos que se abrían así, que eran como un cartuchito que se abría? En la pantalla está a un lado y el teclado al otro. Lo tiró aquel, salió en dos pedazos. La batería por otra parte. Y estaba rojo aquel hombre, más que era blanco. Era un gringo, como decimos nosotros. Estaba rojo, era blanco y se miraba rojo de enojado. Viene el otro compañero, agarra y lo empieza a tratar de armar y se lo da todo remendado ahí. No funcionó, pues claro está. Pero el ser humano que está tan a disgusto con los demás también puede llegar a estar tan a disgusto con él mismo. Por eso usted va a encontrar personas que están tan molestos de su propia vida que algunos empiezan a rajarse con hojas de filo pequeña y hacerse cortaduras. Son infelices. Algunas personas se odian ellas mismas. Ese es un demonio que los está atormentando, pero Cristo puede hacerlos libres. Cuando usted y yo nos alimentamos de la palabra, vivimos esta palabra, hermanos, usted al andar, yo al andar correctamente, haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas algo real, vívido, sabemos que al andar bien con nuestro Padre Celestial nos sentimos contentos. Como que tú te hayas dado aquel baño después de un día tan caluroso, ¿sí? Ese día que tú hasta pegajoso te sentís, sales del baño ya oliendo bien fresco, te sientes muy bien. Cuando andas bien delante de Dios, te sientes bien contigo mismo y vas de todo con tu Señor, con tu Creador. Amén. Esto es muy importante. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4, verso 30, que el Espíritu que habita dentro de nosotros, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo habita en ti. Y dice que se puede entristecer. La palabra nos dice en el verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. Amén. Si no fuera una persona, no se entristeciera. Usted puede ver que el viento no se entristece. Puedo agarrar este mueble y pegarle con un martillo, destrozarlo, quemarlo, y él no se entristece. Tal vez cuando era árbol, sí, tiene vida. Los seres vivientes sienten, se ponen, ¿verdad?, todos tristes cuando no hay agua, se están secando, pero así no sienten. Por eso es falso si alguien te dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que no es una persona. Eso es falso, porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que inspiró la palabra de Dios, sí se entristece cuando nosotros nos quedamos escuchando, viendo, hablando cosas que no son correctas. Por ello, esto no es religiosidad ni fanatismo, porque algunos dirán, ay, pero qué delicadito, ay, pero yo no le creo, que hay tan exagerado que se ofende por ver, no, mira esto. Y hay gente que quiere forzarte a que veas cosas indebidas, a que oigas cosas, y te quieren obligar pues a que lo hagas. Pero qué delicadito, dicen el próximo. No, es que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, porque la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, ya lo leeremos. Dice, oiga,
no lo entristezcamos. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. El Espíritu Santo toma también forma como a Él le plazca ese Espíritu. La palabra nos menciona que cuando Jesucristo fue bautizado, descendió sobre Él como en forma de una paloma. No es que Él es un pajarito, una paloma, no. Él tomó esa forma para que lo viesen, porque esa fue la indicación que le dio el Padre Celestial, que aquel a quien viera descender el Espíritu Santo y posara sobre él es el Mesías. Se le dijo a Juan el Bautista, y eso ocurrió en Jesucristo, porque Él es el ungido de Dios, el elegido, el Cristo mismo, el libertador. Pero también la palabra nos menciona en el libro de los Hechos cómo descendió. Primero se oyó un fuerte estruendo y un viento fuerte llenó todo aquel lugar. Es un símbolo también del Espíritu Santo. Y posteriormente aparecieron como en forma de llamas, de lenguas de fuego, sobre la cabeza, y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, los que estaban orando y adorando al Señor, alabando al Señor. Por ello, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Pero ¿por qué dice no apaguen al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, así como una llama, si nosotros estamos practicando el pecado, de repente ya no sentimos la presencia de Dios. Por ello es que muchos dicen, yo no siento nada, porque aquellos están tan felices, lloran de alegría, porque aquel canta, y yo cuando llego a la iglesia, yo siento una gran pesadez. Es más, ni quiero estar en la iglesia. Están apagando al Espíritu Santo con la forma en que vive. El que no anda en Cristo, a ese le da igual. Ya no siente, ya es insensible, ya no le ofende vivir en el pecado. A ese le da igual. Va a haber culto, va a haber vigilia, yo no voy, ni ganas tengo. Yo quiero quedarme aquí rascándome la barriga y dormido. Aragán, como dijo el hermano Gille Ávila, dijo de esta manera: no sea una persona irresponsable con su vida espiritual, busque de Dios. Son últimos tiempos. El que está todo mediocre, chachaleque, ese se queda por cualquier cosa, cualquier pretexto, utiliza para no buscar de Dios. Pero el alma, el espíritu que está dentro de nosotros quiere estar encendido, vivo. No aquí, oiga bien, aquí siempre debe entender que cada uno de nosotros debemos de buscar del Señor. Esto no es combo. Vaya, vámonos, familia tal, se va para el cielo, familia tal, se queda. No, esto es individual. Todos y cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios por individual. No, bien tranquilo, no, yo no. Mire, por eso es que la iglesia está así toda seca. Y los cultos no sentí nada, no se mueve el Espíritu Santo. Ya fuera una rutina nomás. Se canta por cantar, pero no se siente, no se vive. No está aquel deseo, aquel ánimo de estar con su Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos pues a un culto, gloria a Dios. No vamos a gozar. No, vamos a ir a mirar una playa, una salida, vamos a ir
allá, aquel centro comercial, vámonos ahí ni lo piensa. Y va a haber pizza, sí, hamburguesa, vámonos. Estamos más carnales que espirituales. ¿Y cómo está nuestro ser espiritual? Ay, este hermano ya empieza con su... No, hermano, mire, cuando Cristo venga, vendrá por aquellos que le estén esperando y anhelando y buscando con todo su corazón. No me vea mal. Esto es la verdad. Esto es la verdad. No por religiosos. De religiosos había una gran cantidad en el tiempo en que Cristo estuvo en este planeta Tierra. Y les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Quién les ha enseñado a huir? No, es que estamos bien, yo ando bien. Viera que yo me siento muy bien. Muy bien me siento. 1 Corintios, vámonos a 1 Corintios 6:15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque el que ya cree en Cristo, habita Dios mismo en esa persona. ¿Sí? Y dice, huye, verso 18, del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Quiere decir que ya no es Enzo el que debe demandar Dios. ¿Y qué decía David? Prefiero un día en tu casa, Señor, allí en los jardines, al menos que me dejes entrar, porque ellos no podían entrar a lo que era el templo, no podían entrar, solo los levitas, los sacerdotes, se quedaban en el atrio para dar el sacrificio en los jardines, aunque sea un día ahí, Señor, que 1000 fuera de hoy. Pero hoy, ¿qué dicen muchos jóvenes, muchos hermanos? Prefiero 1000 días fuera de la iglesia que dice, ay, es que un día viera cómo me cuesta. Estamos al revés, torcidos. Pero la palabra nos dice que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este caparacho, este cuerpo, solo le gusta lo malo. Pero ahora que ya estamos entregados a Cristo Jesús, se supone que este debe de obedecer la voluntad del Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 22 en adelante. Usted lee la historia de qué se está tratando esto. Pero él estaba ya clamándole al Señor, orando, y le dice, cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie, bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo, ¿dónde estaba él? Estaba en los atrios, no, él no estaba dentro del templo, estaba en los atrios. Y se dio la vuelta y empezó a hablar. De pie, en el verso 55 dice,
bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Eso fue muchos años atrás, porque todavía tuvo que pasar el tiempo de los jueces. Usted puede leer el tiempo de los jueces: Otoniel, Sansón, Gedeón, puede leer Débora y Barak, todos ellos. Pasó mucho tiempo. Puede leer el tiempo de la conquista, en que Josué llevó al pueblo a Canaán y conquistaron. Puede leer un poquito más atrás y ahí está Moisés. Y esas promesas de que Dios les iba a dar esa tierra llegó a su cumplimiento y su cúspide, el punto máximo, en el reinado de David, cuando conquistó a todos sus enemigos, y de Salomón, cuando tuvo un reinado muy próspero. Y él dice: tú, Dios, cumpliste lo que hablaste a través de tu siervo Moisés. Ahora podemos disfrutar de esta tierra donde hay leche y miel. Podemos tener ese descanso de los enemigos alrededor. Había un ambiente, no se le oponía a Israel ninguno de los otros pueblos, porque sabía que el que iba y peleaba contra Israel iba a tener pelea contra el Dios de Israel, y el Dios de Israel peleaba por ellos. Entonces Dios les dio un tiempo de descanso físico y prosperidad espiritual. Y dice este hombre, verso 57, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. ¿Por qué empecé hablando de esto? De que la palabra de Dios desde el pasado, lo escrito por los siervos de Dios, llega a un cumplimiento en el futuro. Se vive el presente, se cumple lo que Dios dijo a través de sus siervos. O sea que en esta palabra usted tiene todo el panorama, todo, absolutamente todo. Porque aquí no estamos adivinando por si salen las cosas. Aquí es una realidad, que si la palabra de Dios dice algo, se cumplirá. Porque escrito está: el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que dice Dios se cumplirá. Es algo real. Esto no es un libro de ficción. Esto no es una novela de cualquier loco que se inventa tonterías y ahí tiene embobado a muchos. No, esta es palabra de vida. Esto, óigame bien, ha intentado quitarlo de la tierra Satanás. Mire cuántas Biblias se han quemado, cuántos brujos y cuántos hechiceros, cuántos satanistas queman Biblias. No, hombre, eso sí, son libros. La palabra es la que tiene vida. Amén. El significado. La palabra nunca la va a quitar Satanás. Ya está vencido a Satanás. La palabra se cumplirá. Será tal como se dijo. Por ello, dice la palabra aquí en el verso 59 también. Perdón, el 58. Y ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo. Oiga la oración. En todo, y de obedecer todos sus mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, tiene esa voluntad. Oiga, esto es muy importante.
tiene ese deseo de agradar a Dios. Pero mucho cuidado. Él pone esa voluntad. Él pone el querer como el hacer de agradarle una vez que estamos acorde a los designios de Él, obedeciendo sus mandatos. El problema es cuando nosotros, oyendo la voz de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, nosotros ignoremos esa voz. El problema es cuando a nosotros Dios nos diga algo y te dice Dios, mira, ve a la iglesia. No quiero. Es como cuando te ofrecen comida, algo, ¿verdad? ¿Vas a querer? No. O sea, es como despreciar esa voz. Despreciar esa voz cuando Dios te está diciendo, haz esto. Mire que Salomón le dice, Señor, ponga ese deseo. Oiga la oración. El verso dice, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos. Él lo pone. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, vas a tener el deseo de obedecerle. No en forma religiosa de decir, yo ya cumplí, hago este rito, hago esta otra cosa, esta tradición. No, de obedecer sus mandatos. De repente la gente, si tú lo haces así, la gente te va a empezar a ver rara. Bueno, ¿y este de qué mundo es? No es de ningún mundo, es de la patria celestial. Porque quiere agradar a su Señor. Pero Dios sí cumple su parte. Él pone, aquel que ha aceptado a Cristo, pone ese deseo de honrar a Dios. El problema es cuando aquel que ya tiene el Espíritu Santo oye la voz de Dios, el consejo de Dios y dice, no quiero. Porque la oración que hizo Salomón fue genuina. Pero ¿por qué entonces se desvió? Le pregunto yo a usted, ¿por qué este hombre tan sabio, tan lleno del Espíritu Santo, llegó un momento en que se descarría y pecó? Porque él no quiso oír y ya no quiso hacer la voluntad de Dios, aunque después se arrepiente. Pero cuánta cosa, cuánto sufrimiento atrajo a su vida y a otros. Es muy importante que oigamos al Espíritu Santo. Es muy importante que cuando tú lees la palabra, ahí encontrarás la instrucción. Pero ahora que ya sabes la instrucción, no te hagas el sordo. No te hagas como que, sí, como no me di cuenta. No sé. Hermanos, Dios sabe que nosotros sabíamos. Dios conoce nuestro corazón. Yo quiero que vayamos a Proverbios. Con esto termino. Libro de Proverbios. En el capítulo 24, verso 12. Y con esto termino. No te excuses diciendo, no lo sabía. No lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma, oiga, el que cuida tu alma, el que cuida tu vida, el que anda ahí protegiendo, está hablando a un hijo de Dios, a una hija de Dios. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Quiere decir, mis amados hermanos, que no es con el pastor, no es con el hermano, es con el Señor que escribió estas palabras, con el Espíritu Santo.